Hola alumnos y alumnas, en este momento entonces procederemos a realizar una revisión sobre entidades, ¿de acuerdo? Entonces queremos saber inicialmente cómo está organizada una base de datos. Una base de datos es un repositorio donde se almacenan precisamente los datos, ¿de acuerdo? Y él posee diversas entidades. La principal entidad en la base de datos es la tabla. La tabla la comprende. Piensen ustedes en una planilla de Excel, ¿verdad? Que tiene sus columnas y sus filas, sus columnas y filas, pero en SQL hablamos de campos cuando hacemos referencia a las columnas y hablamos de registros cuando hacemos referencia a las filas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos campos y registros. Al momento de crear nuestra tabla en SQL, debemos definir entonces cuántos campos vamos a tener. A diferencia, por ejemplo, de la planilla de Excel, nosotros tenemos infinitas columnas desde el principio. Entonces aquí no, aquí sí debemos definir la cantidad de columnas que vamos a tener, debemos especificarla, ¿verdad? O campos, y qué tipo de datos asignaremos a cada campo, ¿de acuerdo? Yo puedo, por ejemplo, colocar en un campo que voy a tener caracteres de texto, en otro que voy a tener un campo numérico, en otro que voy a tener fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de campo debo respetarlo en la medida que yo introduzca cada uno de mis registros. Yo no puedo, por ejemplo, introducir en un campo de fecha, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de campo puede ser, si es de texto, char, varchar, text, long test, small test, etc. Puedo tener numérico int, big int, small int, float, bool. Puedo tener de tipo date, que serían los de fecha, datetime, timestamp, current date, ¿de acuerdo? Si no introducimos la información al interior de nuestro campo con el tipo de acuerdo con el tipo de campo definido, entonces se van a producir errores. Debemos respetar siempre ello. Entonces, recapitulando un poco, los campos los definimos al momento de la creación de la tabla y su número es limitado y no admite datos que no sean especificados. Ahora hablemos de los registros. Son los datos que vamos a utilizar para llenar nuestros campos. El número de registros sí es ilimitado, sin embargo nosotros podemos establecer una política de crecimiento de nuestra base de datos para decir cuántos registros va a tener nuestra tabla, ¿de acuerdo? Eso ya depende de la capacidad de almacenamiento disponible en el disco y las políticas de crecimiento de la base de datos. Entonces también nosotros tenemos algo que se llama índices, que se encargan de ayudarnos en la búsqueda de los registros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, también yo tengo las claves primarias. Una clave primaria es una estructura que me permite a mí especificar que en un determinado campo no se puede repetir ese mismo registro. Por ejemplo, una clave primaria sería el número de identificación de una persona. ¿De acuerdo? Yo no puedo tener varios registros con el mismo número de identificación en una tabla de clientes, por ejemplo, porque ahí se crearía un conflicto, digamos, al yo tener a un cliente registrado dos veces. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Y de todas maneras no es obligatorio tener una clave primaria. Sin embargo, debemos saber sí que ella nos permite mantener la integridad de nuestros datos porque garantiza que no se repita este registro en ninguna otra parte de la tabla. ¿De acuerdo? También tengo algo que me relaciona a mis tablas. Recordemos que estamos hablando de bases de datos relacionales. Existen relaciones entre las tablas. Y esta es mi clave externa o foránea, que también es un campo que me permite a mí vincular cada una de las tablas. ¿De acuerdo? Entonces, ello también me va a permitir a mí mantener la integridad de mis datos. ¿De acuerdo? Tanto la clave externa como la clave primaria, ellas al momento de su creación ya me generan un índice y este índice va a permitir localizar diversos registros de una forma más ágil, de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Porque el algoritmo propio del índice facilita esta búsqueda. El índice continuamente está buscando al interior de mis registros cuál de ellos, digamos, corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto agiliza muchísimo el proceso de localización de registros al interior de la tabla.
Entonces, tenemos también en nuestra base de datos muchas tablas y nuestras tablas pueden ser divididas en esquemas. En MySQL, esquema y base de datos es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero un esquema también puede ser visto como una agrupación de varias tablas. Entonces, por ejemplo, la base de datos también tiene otra estructura llamada view o vista que nos permite realizar diversas consultas a varias tablas a la misma vez y nos devuelve una tabla lógica que vendría conteniendo pues el resultado de todas estas consultas previamente realizadas. La situación con las views es que tienen un alto costo de procesamiento porque siempre que abramos una view, entonces toda la secuencia de consultas realizadas se tiene que realizar. Entonces, digamos, una view es útil cuando, por ejemplo, le queremos mostrar una parte de nuestra base de datos a un cliente, por ejemplo, pero que no tenga acceso a toda la base de datos. Entonces, en ese sentido, sí, como para tomar una muestra, hacer un demo, vamos a decir así, de nuestra base de datos, entonces es bueno utilizar la view. Entonces tenemos nuestras tablas, ¿verdad? Tenemos relaciones entre las tablas y cuando hacemos una consulta, una query, recordemos que estamos hablando de SQL, Structured Query Language, lenguaje de consultas estructurado, entonces obtenemos aquí el resultado de nuestra consulta y cuando unimos tablas a través de un join, por ejemplo, y creamos filtros, entonces podemos generar una view, ¿de acuerdo? Y esta view, como les dije, es muy útil a la hora, por ejemplo, de hacer una consulta específica. Puede ser también de mucha utilidad si de repente yo ya tengo almacenada una view para posteriores consultas más, digamos, más específicas al interior de mi base de datos, consultas regulares que se hacen. Entonces yo utilizo una determinada view para extraer ciertos insights, ¿de acuerdo? Entonces, mi base de datos también, ella contiene otra estructura llamada Stored Procedures, que son programas estructurados utilizando el lenguaje nativo propio del SQL, pero también saliéndose un poco del padrón ANSI. Recordemos que los estándares ANSI lo que hacían era establecer un lenguaje de consultas estructurado, unos comandos ya especificados, pero cada base de datos, por ejemplo, MySQL Server, SQL Server, que es de Microsoft, por ejemplo, Oracle, la diferencia de cada una de estas bases de datos radica específicamente es en los Store Procedures y en las funciones. Entonces, estos programas me permiten a mí, digamos, trabajar con la base de datos de una forma más puntual, como, digamos, acercándonos más a un lenguaje de programación para realizar ciertos procedimientos con mis datos. Entonces sí, los Store Procedures son estructuras muy importantes porque también ellos nos permiten a la misma vez crear funciones. Hay funciones, por ejemplo, de string, como las vimos en el curso anterior, hay funciones de date, hay funciones matemáticas, hay funciones de conversión. Entonces hay diversas funciones en MySQL que nos permiten trabajar con nuestros datos de una forma como más específica y de acuerdo con nuestras necesidades. Entonces los Store Procedures son muy importantes, son unas estructuras muy importantes para trabajar de una forma más específica con nuestros datos y no simplemente consultarlos, ¿de acuerdo? Y también tenemos triggers, que son estructuras que nos permiten activar otras, digamos, avisos, vamos a decir así, cuando hay un cambio en nuestra base de datos. Digamos, por ejemplo, hubo una alteración, entonces tengo una tabla de logs en la cual se muestra en tal horario, en tal momento se realizó la inserción de un nuevo campo o se borró un campo, ¿sí? O se realizó la inserción de un registro, se eliminó un registro, ¿sí? Es importante tener como un record o un registro de en qué momento se realizaron ciertos cambios a la base de datos y por ello trigger es bastante importante. Y ejecuta una función o procedimiento cuando la condición del trigger es satisfecha. Esto lo estaremos viendo más detalladamente en el desarrollo de este curso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nuestra base de datos está compuesta por las siguientes estructuras. Tenemos nuestras tablas, tenemos views, tenemos triggers y tenemos store procedures. Y
es ello lo que estaremos viendo a lo largo de nuestra formación aquí con MySQL. ¿De acuerdo? Ahorita nos estaremos enfocando principalmente en los comandos de manipulación de nuestros datos, y también hablaremos un poco sobre triggers. Ya Store Procedures lo estaremos aprendiendo en otro curso de nuestra formación en MySQL. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el próximo video.